Vamos a ver el tema que se llama autoridad espiritual. We are going to go ahead with this topic, which is spiritual authority. Y es uno de los temas más importantes que necesitamos tener. This is one of the most important subjects that we need to have. Esto es la parte complementaria a la enseñanza de el Evangelio del Reino. So this is the complement to the kingdom teaching of the kingdom. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, So in Hebrews chapter 1, vemos en el versículo 3, we see in verse 3, hablando de Jesucristo, talking about Jesus Christ, que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. who sustains all things by his mighty word. ¿Sí? Todo se sostiene por la palabra de su poder. Everything is sustained by the mighty word of Jesus Christ. Todo su orden, toda su justicia, todo el universo le obedece a su palabra. Every order, every justice, all the universe obeys his word. Por eso es importante este tema, This is why it's really important, this topic, porque es lo que establece el reino de Dios. because this is what established the kingdom of God. Así que el objetivo que vamos a ver en esta hora, So the purpose of this teaching vamos a comprender este principio bíblico. is to understand the biblical principle of authority. Vamos a ver lo terrible que es la rebelión. We are going to recognize the seriousness of rebellion, Hay que entender lo que significa autoridad delegada to understand delegated authority, y cómo se va a aplicar eso en las misiones. and to apply spiritual this subject to missions. ¿Por qué hablar de autoridad? Why we need to talk about authority? Para mí este tema fue uno de los temas más importantes en mi vida. So for me, this topic was one of the strongest and one of the most important topics in my life. Cuando yo llegué a la iglesia de Gelen y Beida, When I got to Galen and Beta Church, ellos enseñaban esto como lo principal, lo primero. they used to teach this as the main thing. Y yo todavía no me congregaba ahí, pero dije, ese tema me interesa, suena bueno, voy a ver de qué trata. I was not yet a member of their church, but I was really interested in this topic, and I need to see what is this about. A ver, permítame que no sé qué le pasó. ¿Sí? Pero yo fui confrontado muy fuerte. And I was strongly confronted by this. Ok, no importa. Okay, it doesn't matter. Porque yo siempre fui una persona muy rebelde. Because I was always rebellious. Y yo no tenía temor de Dios ni temor de las autoridades delegadas por Dios. And I did not have fear of God, neither fear of those authorities. Así que eso puso bastante orden en mi vida. Fue lo primero que fui confrontado por Dios. So this put great order in my life, and I was really confronted by this by God. La rebelión que había en mí. The rebellion that was in me. Yo no tenía ningún problema por insultar o degradar o denigrar a mis padres. I did not have any problem with insulting or not honoring my parents. Por lo tanto, no tenía ningún problema por deshonrar y rebelarme contra los maestros, contra los pastores de las iglesias. That's why I didn't have any problem either with rebellious towards my teachers or leaders in church. Para mí era yo y yo y yo y yo. For me, it was me, and me. ¿Sí? Y fue lo primero que Dios confrontó en mi vida. And that was the first thing that God confronted in my life. Y precisamente fue a través de una enseñanza del libro de Watchman Nee que se llama Autoridad Espiritual. And it was through a teaching in the book also from Watchman Nee called Spiritual Authority. Si lo pueden conseguir es muy bueno también. If you can get it, it's really good. Pero esos principios han servido para mi vida desde ese momento en adelante.
And these principles started working in my life from that moment y till me now. llevó a fuerte arrepentimiento, And He brought me to great repentance, a entendimiento. understanding. Abrió mis ojos completamente de una realidad que yo no entendía, una realidad espiritual, It opened my eyes to a spiritual reality that I did not understand. que es la autoridad espiritual de Dios. That is a spiritual authority of God. El mayor problema del hombre no es el pecado, sino la rebelión. The major problem of mankind is not sin, is rebellion. ¿Sí? Es más fuerte, no significa que disminuyamos el pecado en la vida de las personas, como si el pecado no valiera tanto. No, sí es importante tratar con el pecado. This doesn't mean that we need to put sin on a side and don't make it something important. ¿Sí? Pero es de eso que es importante, que es el pecado, es mayor delante de los ojos de Dios la rebelión. But this is for you to understand that from this, that is sin, it is something important. There's something greater, which is rebellion. Porque el pecado puede ser carnal Because sin can be fleshly. y la carne se puede volver espiritual. Because the flesh Ajá, can el pecado become- carnal se puede volver un problema espiritual. and the fleshly sin can become a issue on the spiritual. Pero la rebelión es algo totalmente y 100% espiritual. But rebellion is not fleshly, it's totally, completely spiritual. Así que el gran problema a tratar es la rebelión del ser humano. So the great problem to solve is the rebellion of humankind. Y sin obediencia, And without obedience, sin entendimiento de autoridad, without understanding of authority, no va a haber una obra efectiva en el ministerio. there won't be an effective work in the ministry. Porque podemos estar sirviendo bajo los principios de Satanás. Because we can get to start serving based on the principles of Satan. Como vimos en el versículo de Hebreos, As we saw in Hebrews 1, Dios gobierna el universo por su autoridad. God governs the universe by His authority. Orden es igual a justicia. Order is equal to justice. Justicia es igual a orden. Justice is equal to order. La justicia de Dios establece orden. And the justice of God established order. El orden de Dios establece su justicia. The order of God established His justice. Como decíamos, todo el universo, el sol, las estrellas, el cosmos, los animales, las plantas, todo obedece a la palabra de Dios. As we said, the whole universe, the sun, plants, the whole earth, they obey the word of God. Todo se mueve en una forma tan perfecta Everything is moved in such a specific and perfect way, y eso nos declara la justicia de Dios. and this declares the justice of God. Ese orden de Dios. This declares the order of God. Todo obedece a la palabra de Dios, Everything obeys the word of God, excepto el ser humano. except human being. ¿Sí? Y ahí está el problema, And there is the issue, el corazón del ser humano. the heart of human being. Pero Dios es bueno. But God is good. Romanos 13:1, So in Romans 13:1, si lo podemos buscar. if we can look for it. Romanos 13:1 dice, Romans 13:1 says, toda autoridad proviene "Let every soul be subject unto." de Dios. Ese es, Romanos 13:1. 13:1. Soméstase toda persona a las autoridades gubernamentales, Let every soul be subjected unto the higher powers, porque toda autoridad proviene de Dios. for there is no power but of God. Dice, y las que existen por Dios son constituidas. The powers that be or are ordained of God. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of y God. los que se oponen a la autoridad recibirán castigo. And they that resist shall receive to themselves damnation.
Lo que tenemos que entender aquí es que el ser humano no tiene autoridad en sí mismo. So we need to understand that human beings don't have authority over themselves. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada de autoridad en nosotros mismos. We don't have any authority on ourselves. Nadie se puede poner a sí mismo como autoridad. No one can place himself as an authority. Nadie se puede otorgar a sí mismo como autoridad. No one can name himself authority. ¿Sí? Toda autoridad es puesta por Dios. Every authority is placed by God. Y es lo que está diciendo acá. This is what it's saying Nos here. está diciendo, sométanse a las autoridades que Dios ha puesto. So it's saying submit to those authorities that God has already placed. Cuando tú vas a entrar a un trabajo, When you're going to get into a job, hay una autoridad. there's an authority. Cuando tú vas a entrar a cuando tú tienes un papá y una mamá, son tu autoridad. You have mom and daddy, they are your authority. ¿Sí? En todo momento, en todo lugar donde tú entras, existe una autoridad. Every place that you go into, there's an authority. Entras a la casa de Santi y vamos a encontrar que hay ahí una autoridad. You get into my house and you will see that there's an authority. Tú entras al supermercado y ahí hay una autoridad. You get into the supermarket and there's an authority. Tú sales a la calle y ahí hay autoridad. You go to the streets, there's authority. Donde quiera que estemos, vamos a encontrar autoridad. Wherever we are, we will find authority. Autoridades que Dios respalda. Authorities that are backgrounded by God. Backed up by God. ¿Sí? Esta primera parte de autoridad espiritual va a tratar acerca de nuestro corazón hacia la sumisión. So the first part of spiritual authority, we will be talking about our heart towards submission. Y la segunda parte, que lo vamos a ver después, va a tratar de cómo ejercer autoridad. And the second part is we're going to be talking about how to use the authority. Pero no vamos a entender cómo ejercer correctamente la autoridad de Dios si no entendemos lo que significa someternos a la autoridad. But we will never be able to understand what is the authority of God if we do not submit ourselves to an authority. Entonces, lo que estamos leyendo aquí es lo siguiente. So what we're reading this is this. Él Okay. So, está bajo la autoridad de ella. so he, meaning me, under her authority. Vamos a ponerle cualquier tipo de nombre de autoridad. Let's put any name to the authority. Su maestra de la escuela So she is my teacher. es la gobernante de la ciudad, She is the president of the city. es su mamá. She is my mom. ¿Sí? Póngale cualquier nombre. Put any name to her. Lo que está diciendo aquí que nosotros resistimos a Dios cuando resistimos a la autoridad. So what we're learning here is that we resist God when we resist the authority. Okay. Ese lugar que ella tiene, ¿quién lo respalda? So this place that she has, who backs it up? Dios lo respalda. God. Bien. Entonces, si él empieza a rebelarse contra ella, So if I start to being rebellious towards her, empieza a denigrarla, I start to denigrate her, humillarla, to humiliate her, hacer calumnias sobre de ella, to make jokes about her despectivos, in a despective way. ¿sí? Empieza a calumniar, a decir chismes de ella, I start gossiping about her, sea correcto o no, even if it's truth or lie. ¿sí? Lo que sucede generalmente es que el ser humano ve al ser humano What happens is that human being sees human being. y ve una persona pues con errores, con fallas, And one person sees another person with mistakes and with Fails. faults and failures. pero no entiende lo que está pasando espiritualmente. But this person doesn't really understand what is spiritually happen. Muchas veces ni las autoridades entienden lo que pasa espiritualmente. And sometimes even the authorities don't understand spiritually what are they positioned. Si Dios respalda la autoridad,
But if God backs up the authority y Dios sustenta, su trono está sustentado en autoridad, and his throne is sustained in authority, entonces cuando Él empieza a hablar en contra o a denigrar, then when I start speaking badly towards her, I will never. Él piensa que está denigrando a una persona que no le cae bien o que hizo algo mal. In my head, it's like I'm talking badly towards a person that I don't like. Pero lo que está diciendo es que Dios hace esto. But what is actually going on is that God does this. ¿Sí? Y Él recibe exactamente todo lo que le estás diciendo o el comportamiento que tienes contra la autoridad. And God is receiving all the behaviors that you have towards the authority. Entonces tú estás habloteando, So you're speaking, estás denigrando, you're talking badly, rebelándote, you're being rebellious, hablando fuerte, speaking strongly, comportándote de esa manera déspota, just being orgullosa, arrogante. being proudful and arrogant. Pero no entiendes que el que lo recibe directo es Dios. But you don't realize that the one that is getting all of this is God Ya no se directly. trata de ella, se trata de directamente con Dios. So it's not really about her as authority, but it's about God. Es lo que está diciendo estos versículos de la Biblia. This is what we're reading in these verses. La siguiente parte de autoridad espiritual es la parte de ella, de la autoridad. The next part of spiritual authority is now her side. ¿Cómo voy a tratar yo? Si yo entiendo lo que sucede en lo espiritual, ¿cómo voy a tratar a ese tipo de personas? So if I understand what's going on in the spiritual, how is she going to treat these people? Es muy importante cómo vamos a tratar a ese tipo de personas espiritualmente hablando, It's really important spiritually, how are we to treat these people? ejerciendo correctamente la autoridad de Dios. How do we use the authority that the Lord has given us? Pero eso lo veremos después. But we will learn about this later. Por ahora, Now, Dios está buscando siempre corazones sumisos, God desires submission of the heart. ¿sí? Corazones quebrantados, Hearts that are broken or hearts that are submitted. ¿sí? Personas que aman, que respetan, que honran. He's looking for people that they love, they respect, they obey. ¿Sí? Dice, la obediencia revela quién gobierna mi vida. Obedience reveals who is God in the government of our life. Si lo que gobierna mi vida es esa honra, ese respeto, ese entendimiento espiritual, So if what is leading my life is honor, respect, obedience, entonces Dios está gobernando mi vida. then God is ruling your life. Él es el rey sobre mi vida. He is the king over your life. Pero si gobierna la rebelión, But if we see rebellion, ¿sí? Entonces Satanás gobierna mi vida. then Satan is ruling your life. Y hay muchas personas que sirven en el campo misionero y sirven en el ministerio And there's many people that are serving in the missionary field con un corazón rebelde, with a rebellious heart, que vienen con heridas de autoridades que han ejercido mal autoridad, that is hurted by people that have used authority in a wrong way. y esas heridas le causa una aversión contra la autoridad. And all of those wounds makes a rejection towards authority. Y todo lo que es autoridad lo rechazan. So everything that means authority for them is rejected. A mí no me vas a decir qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. You won't tell me what I need to do, how I need to do it. I know it already. Porque la persona está viendo personas, Because this person is seeing persons. ¿sí? Y no está viendo a Dios respaldando. And they're not seeing God who is backing up the Por, authority. por ejemplo, An example. él es el dueño de una empresa. So Reuben is the leader of enterprise. Él es el dueño de una empresa de caballos. So he has this enterprise of horses. ¿Ok? You like it? Tú tienes, All right. tienes tus caballos, tienes tus establos. So he has his horses and he has his house of horses. Él ya invirtió mucho dinero He has already put a lot of money into it. y mucha experiencia en eso.
And he already has many experience in this. Ok, pero se tiene que ir de viaje. Okay, but he needs to go on a trip. ¿Y qué es lo que hacen las personas que son dueños de algo? So what do? These people Si that se are tie- owners of something, what do they Y do? tienen que salir, If they need to go out, tienen que dejar a alguien. they need to leave someone in Y charge. ella es buenísima siendo autoridad, And it turns out that Delphine is just great haciendo el trabajo. doing this work. Y nosotros somos los trabajadores And we are the workers. al cual Él nos dice a nosotros, So Reuben says to us, voy a dejarla a ella we're going to leave en- Delphine. encargada de todas las cosas I'm going to be Delphine on charge of everything mientras yo me voy. while I'm gone. ¿Sí? Entonces, en ese momento, So in that moment, ella está obteniendo toda la autoridad que él está dejando. she is taking the authority that he is leaving. Es como si ella misma fuera él It's like she is he en, himself. en autoridad. See? In Sí. authority. ¿Qué es cuando los trabajadores, los obreros no entendemos So what we, the workers, don't understand, lo que sucede en lo espiritual? what is going on in the spiritual, Nosotros estamos viendo a ella y decimos, no, mira quién nos dejó, no, we are like, oh, look at who left here in charge. no me cae bien. No, she's so no". mean, she's not good. Y empieza uno, no. And you just start saying like, nah, I don't like it. Pero la autoridad que ella tiene es de ella misma, But the authority that she now has is herself, es de ella, is her authority. que fue delegada la autoridad. But this authority, it comes directly from Reuben. Así que él se va, So Reuben leaves, ¿sí? y ella va a ejercer la autoridad que le fue dejada. and she will obviously use the authority that she has taken now. Cuando no entendemos, nos vamos en contra de ella. When we don't understand, we go directly against her. No sé si pasa en sus países, pero en nuestro país sucede I don't know if it happens in your countries also, but in our country happens que cuando está esta situación, that when there is this situation, las personas no le hacen caso. people don't usually take a lot of, they don't listen to this authority. Poquito, porque tienen que hacerlo. A little bit because they need to, Pero cada quien saca sus juegos, se but pone a facebookear. then people just starts to go on Facebook or play game on their Lo phone. que sucede aquí en México es que cuando de repente entra el dueño, What happens is that suddenly when the owner comes, ¿qué pasa con los empleados o los What- trabajadores? what happens with the workers? Empiezan a guardar todo, ahí viene el jefe, ¿no? They start like leaving the games on the side and they start working Ya llegó el jefe, ¿no? Se va el jefe, because the boss came. But the boss then he leaves. la dejó a ella, He leaves Delphine. nadie le hace caso No one makes listen to her, y seguimos haciendo lo que queremos. and we keep on doing whatever we Y, want. y eso sucede muchas veces. And that happens a Y lot eso of times. sucede en lo espiritual. And this happens in the spiritual. Eso sucede con toda autoridad que Dios ha delegado. This happens with all the authority that the Lord has given to people. Como nosotros no entendemos eso, lo espiritual, As we don't understand the spiritual, nosotros vemos personas, we just see people. personas que fallan. We see people that makes mistakes. Quizás yo soy más capaz que ella. Hey, but I'm more capable than her. Y eso me hace a mí sentirme superior And this makes me feel higher than her. y me hace despreciarla, And it makes me despise her. ¿sí? Y me es fácil despreciarla, And it's easy for me to despise her. porque es la naturaleza del ser humano. Because this is human nature. Pero una vez que viene él But now that the boss came, y él se da cuenta de cómo tratamos a ella, and now he noticed how we are treating porque Delphine, ella quedó como representante de él, because she was the one that was representing Reuben. entonces todo lo que le hicimos a ella, So then everything that we have done to Delphine, él lo va a tomar como personal, he will receive it personally. ¿sí? Yes. Y él entonces nos va a castigar, regañar, correr, patear. Then Reuben will come, he will find out, and he will punish us, he will slap us, he will do all those things. Dos bien puestas, porque
ella representaba su autoridad. Because Delphine was representing the authority that Reuben had. Ese es el problema del ser humano. Pueden sentarse, gracias. Muchas gracias. Thank you very much. La autoridad es espiritual, es espiritual. So authority is spiritual. No son cosas externas. This is not something just external. ¿Sí? No estamos hablando en autoridad en una logística, We're not talking about logistic en authority en una empresa, en una escuela, en una iglesia, en cualquier lugar, en la casa. in an enterprise or in the school or in the house. No estamos hablando de algo administrativo. We're not talking about something in the logistic. ¿En qué sentido? Él es el jefe, ellos son los subjefes. In which sense? In the sense of he is the boss, then there's this El otro nivel de autoridad, lower y otro nivel de bosses, autoridad más bajo, y and- otro más bajo, y los obreros. and then lower bosses and lower, and then the workers. A veces vemos la autoridad de manera administrativa, Sometimes we see authority in a logistical way. pero delante de Dios no hay nada administrativo, But in front of the eyes of God, there is no logistic. in es this. espiritual, It's completely spiritual. tanto en las cosas de la iglesia o del reino como en las cosas naturales Whether if we're talking de la vida about diaria. whether we're talking about ministry, church, or we're talking about daily things, En los ojos de Dios no hay diferencia porque es espiritual. in the eyes of God, there's no difference because it is spiritual. La rebelión dentro de las cosas de la iglesia So rebellion in the church and the things of the church no cambia a la rebelión dentro de casa, dentro de la escuela, dentro del trabajo, en la calle. does not change towards rebellion in the house, in the streets, in the job, La escuela. in the school. Rebelión es rebelión. Rebellion is rebellion. Y dice, la autoridad no es una situación externa. So this means this is not an external situation. Yo puedo obedecer sin sumisión. I can get to obey without submission. Aquí hay dos cosas diferentes, Here are two different things: ¿sí? Obediencia y sumisión. obedience and submission. Son dos cosas diferentes. These are two different subjects. La sumisión viene del corazón So submission comes from the heart, y la obediencia es la acción externa. and obedience is the external action. Es una acción externa la obediencia. It's an external action, obedience. Entonces yo puedo ser obediente So I can get to be obedient sin sumisión. without submission. Yo puedo hacer la acción de obedecer, I can do the action of obedience, pero dentro de mí, en mi corazón, hay rebelión. but in my heart there's rebellion. Un ejemplo en una casa. Let's give you an example in a house. Los papás le dicen a sus hijos, recojan su cuarto. Okay, so the parents say to their children, you put in order your room. Dice, oye, tú. And Estás bien. and the parent says, hey, you. Ella, su hermana y sus hermanos. So these are your brothers and sisters. Vas a recoger el cuarto. You're going to clean the room. ¿Y qué es lo que él va a decir? Bueno, es mi papá y voy a obedecer. Then Reuben will say, well, he's my dad, I will obey. Va a decir, pero porque siempre yo, porque yo tengo que hacer las cosas, porque no lo hacen los demás, siempre me utilizan a mí, yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo que ir acá, ya yo había planeado ir por acá. Hablotea. Then, hago la misma acción. Okay. Then he will say, why always me? I'm always the one who's cleaning here, and I hate them, and they always tell me, my brothers. Sí, yo ya tenía mi plan. I already had plans. Sí. Está obedeciendo, So he is obeying, pero no en sumisión. but he's not in submission. ¿Sí? Y Dios lo que busca es obediencia con sumisión. And what God is looking for is obedience with submission. ¿Sí? Cuando entendemos el respeto, la honra, la gratitud a la autoridad. When we start understanding respect, obedience, honor towards authority, Y aquí hay un punto muy importante para entender también, and here is a point really important acerca de la obediencia y la sumisión. about obedience and submission. Yo puedo entonces obedecer sin sumisión,
This means I can obey without submission, que es lo mismo a rebelión. which is the same as rebellion. Pero yo puedo But I can also desobedecer disobey con sumisión. with submission. Y ese es muy importante, And this is really important ¿sí? Porque es el equilibrio. because this is the balance. Si nos quedamos en el tú, yo soy autoridad y tú me tienes que obedecer, If we stay on the, hey, I'm authority, you need to obey me, pues entonces va a quedar desbalanceado. then there will be a disbalance, right? Siempre los que van a ganar van a ser los de la autoridad. The ones that will always win is going to be the authority. Así que tenemos que ver esto con la base fundamental del amor. So we need to see this in the base and the fundament of love. Ajá. Yo puedo desobedecer con sumisión. So I can disobey with submission. Y vamos a ver bíblicamente, ¿se acuerdan cuando la época de Moisés a las parteras les dieron una orden? So biblically, we see in the time of Moses, the women that will help on the birth of the babies, they had an order, right, to kill the babies, to report the babies. ¿Se acuerdan que tenían que matar a los bebés varones? Do you remember primogénitos? they had to kill the babies that were male? Ajá. Yes. Venía de una orden de autoridad. And it was coming from an authority. Ujú. Y dices, bueno, es la autoridad, nos está pidiendo hacer algo y nosotros sabemos que es autoridad y nos tenemos que someter a todo lo que nos digan. And you will say, well, this is coming from an authority, and you and I, we know that we need to submit to our authority. Esa es la frase que tenemos que quitar de nuestra mente. This is the phrase that we need to take out from our... Ellos son autoridad y Yes. me tengo que someter a todo lo que me digan. They Eso are- es peligroso. They are authority. I need to submit to anything that they say. This is dangerous. Nosotros podemos no obedecer a todo lo que nos pide la autoridad. We can not obey to everything that the authority says. Principalmente cuando se trata de algo que va en contra de nuestra integridad. Firstly, when it is something that goes against our integrity. ¿Sí? Si la autoridad me pide hacer algo que va en contra de mi integridad como persona, So if the authority asks us to do something that goes directly against our identity as a person, si la autoridad me pide hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, if authority asks us to do something that goes directly against the word of God, si la autoridad me pide hacer algo en contra de la moral, if authority asks me to do something that goes against moral, cuando hay un corazón sano y entendido de autoridad, where there's where there's a healthy and a pure heart in authority, lo que vamos a hacer es decirle con respeto, con honra, what we will do is that we will say to the authority with honor and with respect, ajá, con el entendimiento que tenemos espiritual de lo que representa. with the understanding that we have about authority. No voy a obedecer a lo que tú me estás pidiendo. I will not obey to what you're asking me to do. Si me tienes que correr o sacar, If you need to kick me out, pero yo no voy a obedecer a lo que me estás pidiendo. but I will not obey to what you're asking me to Eso es cuando hay desobediencia con sumisión. do. This is when there's disobedience without submission. Con sumisión, sí. Pero Oh. puede haber Okay, con- so disobedience with submission por la honra, la manera en que estoy tratando la situación, because of the honor el that respeto. because of the honor and respect that I'm putting in this situation. Pero desobediencia con rebelión, But then sin sumisión, perdón. but then disobedience without submission, Entonces es lo que sucede la mayoría de las veces. then this is what happens most of the times. ¿Cómo me estás pidiendo tú tal por cual? Ya quería agarrarte en estas jugadas malas. And then you take advantage of what is happening. You start saying, Yeah. I wanted to catch you doing this. I already knew you were not good authority, stuff like that. Y empiezas a denigrarlo, empiezas a denigrarlo. And you will just start to denigrate this person. Aprovechas para insultarlo. You take advantage of this situation to Todo- insult it, Todo tu corazón rebelde dañado and your heart that is filled with anger and with wounds es un perfecto momento para decir
una ametralladora de palabras. Well, this is the perfect moment to use a gun machine of words, right? ¿Sí? Y decirle a los demás, mira lo que me dijo, mira lo que me dijo, mira lo que me dijo. And to start gossiping with others about what I said. Eso es desobediencia sin sumisión. This is disobedience without submission. Ujú. Y aún así, aunque él está cometiendo un error, And even if I am making a mistake, la parte de la rebelión, Dios la trata directamente. this part, this specific area of rebellion, God treats it himself. Si hay rebelión, Dios la va a tratar conmigo directamente, aunque él esté mal. So if there is rebellion, God is going to treat it with Armando mi first, rebelión. with him, his rebellion, even if I'm wrong. Dios luego va a tratar si está ejerciendo mal su autoridad. God will treat later on if I'm using my authority in a wrong way. No se va a quedar así, ¿verdad? It won't stay like this. Ujú, eso lo vamos a ver después. Entonces, ok, la rebelión comienza con Satanás. So rebellion starts with Satan. Sabemos nosotros la historia de que Satanás quiso tomar el trono We know the story. Satan tried to take the throne y fue expulsado. and he was expelled. Y aquí hay algo bien importante a entender acerca de la rebelión. And here's something really important that we need to understand about rebellion. En el momento que Satanás se revela, In the moment that Satan reveals, no hubo un intento por arrepiéntete. when Satan he is rebellious towards God, there's no a moment of repentance. Ujú. Dios le dijo, a ver, hiciste mal, arrepiéntete. God never said, "Hey, you did this wrong. Hey, repent." No, cuando en su reino hubo una voluntad extra a la de Dios, So when in His kingdom there was a will that was different than God's will, Dios no va a permitir que haya esa división dentro de su reino. God will not allow that division to be in His kingdom. No lo va a permitir nunca. God will not allow ever this division to happen. Inmediatamente Immediately, fue expulsado Satanás. Satan was expelled. ¿Sí? Nació de Satanás la rebelión. Rebellion started with Satan. Entonces, fue primero la rebelión y luego fue la maldad que salió que fue creado en Satanás, en sí mismo. So first, bueno. Sí, bueno. So first there was rebellion, and then is all the wickedness that came from that rebellion, Y ese right? es un principio muy importante. La rebelión siempre va a traer desorden. So this is an important point about rebellion, is that rebellion will always bring disorder. Y la Biblia habla acerca del cuerpo humano como el cuerpo de Jesucristo. In the Bible, we see that it talks about the human body as the body of Christ. Y este ejemplo del cuerpo humano es perfecto para entender esto. And this example of the body is such a perfect example to understand it. Porque Jesucristo es la cabeza del cuerpo Because Christ Jesus, He is the head of the body. y todo lo demás se somete a la cabeza. And the rest of the body will submit to the head. Pero al mismo tiempo, el cuerpo se somete a sí mismo entre las partes But in the same way, the body submits to each other de manera natural, in a natural way, de manera saludable. in a healthy way. ¿Sí? Imagina entonces que el cuerpo no obedece a la cabeza. So imagine that the body will not obey the head. Imagina que las partes del cuerpo no se someten a sí mismas y cada parte del cuerpo quiere hacer lo que quiere. Imagine that every part of the body will have a different will. Fuera eso un desorden completo. This will be such a disorder. ¿Sí? Recuerden que la justicia de Dios se establece en el orden Remember that the justice of God is established in order. y en el orden se establece la justicia de Dios. And in order is the justice of God established. Es igual, It's es lo the same. mismo. It's the same. They go ¿sí? hand to Así hand. que
Cuando nosotros caminamos en obediencia, So when we walk in obedience, caminamos en el orden de Dios. we walk in the order of God. Cuando nosotros caminamos en rebelión, hay Well- desorden When we walk in rebellion, there is disorder. y crea desorden a nuestro alrededor. And this will create disorder around us. Jesucristo dijo muy claramente, And Jesus Christ said clearly, una casa dividida no prevalece. a house that is divided will not remain. Voy a repetirlo otra vez, una casa dividida I will no say it again. prevalece. I will say it again. A house that is divided will not prevail. Y esto que está diciendo Jesús lo está diciendo refiriéndose al reino de Satanás. So this that Jesus is saying is he's talking about Satan's kingdom. Le está diciendo, Satanás no va a pelear contra sí mismo. He's saying Satan will not fight with Satan. Porque si Satanás pelea contra sí mismo, Because if Satan starts fighting with himself, su reino ya estaría debilitado y destruido. then his kingdom will be divided and will be destroyed. Así que hasta Satanás entiende estos principios So even Satan understands these principles de unidad. of unity. Ujú. Así que el reino de Dios se establece en unidad. So the kingdom of God is established in unity. ¿Qué va a querer Satanás? Traer división. What is the will of Satan towards the body is to bring division, Traer desorden, is to bring disorder, ¿sí? Y que la justicia de Dios no se establezca en ese lugar. and is for the justice of God not to be established, Y ahí in that- Satanás puede gobernar tranquilamente. for the will of God not to be established in the place, and for him to be able to govern freely. Satanás no le preocupa que los cristianos estén predicando el evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. So Satan is not really worried about Christians being preaching the gospel, healing the sick. Lo que le preocupa a Satanás es cuando hay sumisión en el corazón. What Satan is worried about is when there's submission in the heart. Cuando todos trabajamos en esa justicia de Dios. When all of us work together in this submission towards God. Cuando entendemos quién es mi autoridad y yo voy a trabajar con mi autoridad. When we understand who is our authority and we decide to work along with No authority. importa quién sea, Doesn't matter who it is. si tiene estudios menores que yo, If he has less studies than I, si es menor en edad que yo, if he is younger than I, representa una autoridad, he represents an la authority, autoridad de Dios. God's Y authority. en esa sumisión And in this submission, dice que nos sometamos unos a otros he en amor, says, submit to one another in love. ¿sí? Ahí el reino de Dios crece, se establece. There is where God's kingdom is established and it's growing. Así es entonces como podemos estar en la obra trabajando, pero bajo los principios de Satanás. So this is how we can be in the work, right? But under the principles of Satan. Y la manera es arrepentimiento. And the way is repentance. Es saber qué es lo que está sucediendo en mi corazón. Is knowing what is going on in my heart. Es entender cómo hemos tratado a la autoridad que Dios ha puesto. Understanding how we have been treating the authority that God has placed. Si lo habíamos entendido o no. If we already understand it or not. ¿Sí? Y decir, Dios, perdón. And saying, God, forgive me. Hay ejemplos en la Biblia acerca de rebelión. And there's a lot of examples in the Bible about rebellion. Y escuchen bien lo que voy a decir. And hear well what I'm about to say. Había dicho que el pecado, que tiene su consecuencia, I already said that the sin that has its consequence. pero la rebelión todavía es aún mayor. So sin has its own consequence, right? Y lo But podemos ver- rebellion is greater. Lo podemos ver entonces claramente en la Biblia. And we can see this clearly in the Bible. Cuando Satanás se rebela fue inmediatamente expulsado. So when Satan rebels towards God, he was immediately expelled. Fuera de mi reino, no puedes estar en mi reino. Get out of my kingdom, you cannot be here. Cuando Adán y Eva se rebelan, When Adam and Eve, they rebel, ¿qué pasó? what happened? What happened when they were rebellious towards God? Fuera de mi reino, no pueden estar en mi reino. Out of the garden, right? Out of my kingdom. ¿Sí? Cuando hay la pregunta controversial, ¿cómo es posible
que Saúl, haciendo algo tan insignificante, haya sido peormente castigado que David, que sí hizo algo feo. This is a controversial question. Is that how is that Saul doing something such a small thing? He was greater. He had a greater punishment, and then David that did something serious. Cuando Saúl fue expulsado de ese rey. So Saul, he was expelled from being a king anymore, right? ¿Por qué? Why? Por desobediencia. Because of disobedience. Porque él no le era permitido hacer sacrificios antes de la guerra, tenía que hacerlo Samuel. Because he was not allowed to do sacrifices during the war. It was needed for Samuel to do them. Entonces él dijo, a mí qué me importa, ya no ha llegado Samuel, qué me importa, yo lo voy a hacer. So Saul said, hey, what do I care? Like Samuel is not here, I will do it. Yo sé cómo hacerlo, con permiso, yo soy aquí el mero mero, voy a hacer el sacrificio. I know how to do it, I'm the one, I'm the king, right? I'm about to do it. Pero no se trataba de Samuel, se trataba de una orden de Dios. But it was not so much about Samuel, it was because of a direct order of God. ¿Sí? Una orden directa de Dios, quebrantada. It was a direct commandment of God that it was being broken. Así que Saúl estaba quebrantando, el pecado de Saúl fue rebelión. So the sin that Saul committed, it was rebellion. Y le dice, como pecado de adivinación es la rebelión. And it says in the Bible, in that same history, as a sin of De adivinación es la rebelión. as a sin of a divination is rebellion. Y dice, yo prefiero la obediencia antes que el sacrificio. So God says, I prefer obedience over sacrifices. ¿Sí? El pecado de David fue en la santidad de Dios. So the sin that David committed, it was in the holiness of God. Saúl tocó y pecó en contra de la autoridad de Dios. So Saul, he went against directly to the authority of God. Y David contra la santidad de Dios. And David was against the holiness Los of dos God. son sumamente importantes. So both are really important. Los dos tienen su propia consecuencia. And both have their own consequence. Dios no lo va a aceptar. God will not allow this. Pero la manera en que Dios enfrenta cuando se toca su autoridad But the way that God treats the topic when his authority is in place, ni siquiera le pregunta, ¿estás arrepentido? he doesn't even ask, hey, are you repented? Eso sucedió en ese Antiguo Testamento. This happened in the Old Testament. ¿Sí? Cuando veamos el Nuevo Pacto vamos a ver por qué Dios actuaba de esa manera. When we see New Covenant, we will understand why is that God acted in this way. Y ahora, ¿cómo actúa Dios ante eso? And now, how is that God reacts in this New Covenant? Esta enseñanza es un arma de dos filos. So this teaching is a two-sword sword. Porque Two-sided sword. las autoridades toman esto a su propia ventaja Because authorities can take this to their own win. para controlar, manipular a la gente. To manipulate, to control. Utilizando todo esto, puede decir a las personas, tú tienes que obedecer, someterte, yo soy la autoridad. So using this in the wrong way, you can say, I'm the authority, you submit to me. Y sí hay control, sí logran con estas verdades usarlo como herramienta para control, And they get control. ¿sí? Pero esto no es correcto. But this is not right. ¿Por qué? Porque cuando veamos la otra parte del equilibrio, Because when we see the other side of this balance, cuando no estamos ejerciendo correctamente la autoridad de Dios, when we are not using in the right way the authority that God has given us, vas a decir, prefiero no ser autoridad. you will say, I prefer not to be authority. Sí. Yo quiero ser el jefe, yo quiero ser el jefe. I want to be the boss, I want to be the boss, No, mejor lo voy a pensar bien, but I'm going to think it porque es twice. una responsabilidad Because this is a great que estamos responsibility. ejerciendo la autoridad de Dios. This is a great responsibility to use God's authority. Pero lo que se quiere ver en esta enseñanza
So what we want to learn in this teaching ¿sí? Es que Dios establece su reino en autoridad. is that God established his kingdom in authority. Y lo que tenemos que tratar nosotros es nuestro corazón. And what we need to work on is our hearts. Y tiene que ser enseñado And our hearts needs to be thought on this, de estas cosas on these things. para no ser tan fáciles o tan rápidos en ofender, en desobedecer, en denigrar, For us not to speak so easily or to denigrate someone or to speak about someone, sino en un corazón de respeto, but with a respectful heart, de honra, with a heart filled with honor, agradecimiento filled with y gratefulness, principalmente el amor de Dios. and mostly God's love. ¿Sí? Así que ahorita pareciera desequilibrado, pero cuando veamos el otro lado va a ser muy importante. So in this situation, you may think, well, maybe it's a little bit not so balanced, but when we see the other side, we will understand it. Pero algo que tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, checar en nuestro corazón. And this is why each one of us needs to check in our own hearts Si ha habido o hay rebelión en nuestros corazones. if there has been or there is rebellion in Y our decirle, hearts. Dios, quita de mí esa rebelión. And say, God, take away this rebellion. No, es espiritual, necesitamos ser libres This de la is- rebelión. This is completely spiritual. No es And una situación de conducta, es una situación espiritual. this is not a conduct issue. This is a spiritual issue. ¿Sí? Como es espiritual, se ve manifestado en la conducta. And as it is spiritual, it's reflected in the conduct. Ujú. Así que esta enseñanza no es para ponerlo nosotros como autoridad encima de todos. So this teaching, no, don't think that it is for us to put it over yourself and say like, hey, we are the authority. Delante de Dios todos somos hijos. Because in front of the eyes of God, we're all children. Nadie es más, nadie es menos. No one is less, no one is more. Es exactamente lo mismo. It's the exact same. No me puedo poner encima de nadie. I cannot place myself above anyone. Al contrario, Jesucristo dijo, seamos menores que los demás. On the contrary, Jesus said, let us be less than the other, right? Dijo, vamos a servir a los demás. He said, let's serve one another. Servir, ser siervos. He called us to be servants. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente tema de autoridad espiritual 2. And this is what we're going to learn in Spiritual Authority 2. Si ustedes tienen alguna duda If you have any doubt, de esto, porque es muy controversial, because it's really controversial, ¿sí? y espero en Dios haberme explicado bien, and I expect in God that I have explained myself well. entonces escribe tus preguntas So please write down your questions. y me las pasas You can give them to me para checarlas y tratar de responder. so I can check them, try to respond. ¿Sí? Pero es un tiempo para, este tiempo en la escuela es un tiempo para que nosotros sanemos de nuestro corazón. But this is a time where we are called also to heal our hearts Y posiblemente pedir perdón. and maybe also ask for forgiveness. Esposas que han sido rebeldes con sus esposos, Maybe there are some wives that have been rebellious to their husband. hijos que han sido rebeldes con sus padres. Maybe some children or sons or daughters that have been rebellious towards their Deja que el Espíritu parents. Santo te traiga memoria cuando ofendiste, cuando denigraste, Let cuando the fuiste Holy- rebelde. Let the Holy Spirit remember you. When have you been in rebellious or dishonor? Y pedir perdón. And ask for forgiveness. ¿Sí? Puedes ir con tus padres si todavía viven y decirles, perdóname por mi conducta. You can go to your parents and if they're still alive and ask for forgiveness. Posiblemente perdona y pedirle perdón a tus pastores y por alguna conducta rebelde. Maybe even ask for forgiveness to your pastors for a rebellious conduct. Y ese es un buen paso And that's a good step de sanidad. of healing. ¿Sí? Y sí es un tema muy importante. And this is a really important topic. Muy bien.